la mayor incidencia tanto de la pobreza como de la indigencia en las zonas rurales, con la excepción de Chile y Uruguay. O sea, en donde en el caso de Chile incluso la pobreza rural es menor que la pobreza urbana, ligeramente menor, y en el caso de Uruguay las diferencias no son apreciables. Y estos dos países, Chile y Uruguay, junto con Costa Rica, son los tres países en donde hay menores disparidades a nivel de urbano-rural. Ahora, si vamos más al interior del sector rural y vemos aquí la pobreza no por entre el total de personas, sino por hogares, y los hogares divididos en grupos dependiendo de cómo obtienen sus ingresos. Los hogares agrícolas serían aquellos en donde todos los ingresos provienen de la agricultura y de transferencias. Los hogares no agrícolas, todos los ingresos vienen de ingresos no agrícolas y de transferencias, bueno, y así sucesivamente. Y los hogares dependientes de transferencias son aquellos que viven básicamente o de remesas o de algún ingreso de capital o de programas sociales. Entonces vemos de nuevo, y aquí tal vez el elemento más relevante es que si nos vamos a Brasil, Paraguay y Bolivia, en los tres países, los países están ordenados según nivel de pobreza. En los tres países el mayor nivel de incidencia de pobreza se da entre los hogares agrícolas y los menores niveles de pobreza entre los hogares no agrícolas. Ahora, hay algo también que es destacable, y es que en Chile y Uruguay, que son los países que tienen menor pobreza rural en general, la mayor pobreza es entre la gente que no tiene una actividad productiva, o sea, que son los inactivos. Entonces, eso también hace, tiene implicaciones desde el punto de vista de las políticas sociales, si queremos ponerlo de esta manera. En Bolivia, en los países con mayor incidencia de la pobreza, en grupos que dependen del mercado de trabajo, las políticas del mercado de trabajo son muy relevantes en términos de cumplimiento de la legislación laboral y cosas por el estilo. Mientras que en países con un mayor nivel de desarrollo dentro del sector, como pueden ser Uruguay y Chile, esas políticas también son relevantes, pero hay un tema más también de cobertura de la seguridad social. Digamos que en términos relativos es importante. No es que en los otros países no lo sea, pero en estos países, digamos, por ser las incidencias de la pobreza mayores en ese segmento es relevante. Y finalmente, destacar también que conforme el nivel de pobreza se va reduciendo, y allí si partimos de Brasil hacia la izquierda, cada vez es mayor la importancia de los ingresos no agrícolas, y eso se evidencia en el hecho de que las tasas de incidencia de la pobreza en ese grupo son las menores de todos los grupos. O sea que un menor nivel de pobreza en las zonas rurales está muy determinado por la posibilidad de tener ingresos rurales no agrícolas que complementen las actividades, que complementen los ingresos, y eso está muy determinado por dos factores: por el lado de la oferta de trabajo, el hecho de que haya posibilidad de acceder a ese tipo de actividades, y por otro, las condiciones que se requieren para acceder a empleos no agrícolas, sobre todo en términos de educación, y educación para las mujeres, porque típicamente el segundo o el tercer empleo en un hogar rural es el empleo o de la mujer o de un miembro que pueda insertarse en el sector que no es la agricultura. Muy rápidamente algunas consideraciones sobre uso de la tierra. Todos estos datos que vienen en esta sección son de la FAO, entonces pueden tener algunas diferencias con los datos nacionales, pero están homologados. Entonces, en ese sentido, no utilizo datos de cada, sino utilizo los datos de la FAO, los que están en FAOSTAT, en la sección de recursos. Bueno, el primer factor a destacar es que en Bolivia, Argentina, Brasil y Paraguay hay un incremento en el total del área agrícola. Si dividimos la superficie en área agrícola, rural y forestal y otros usos,
Entonces, en estos 4 países el área, la superficie agrícola se ha venido incrementando, comparando 90, 2000 y 2009. En algunos países en mayor medida, como Argentina y sobre todo en el caso de Paraguay. Y si vamos a cómo se compone esa superficie agrícola entre cultivos anuales, que es básicamente el concepto de tierra arable, cultivos permanentes y pasturas, vemos que bueno, en la izquierda están los datos en términos de hectáreas, arriba en términos de hectáreas y abajo en términos porcentuales. Tanto en términos absolutos como en términos relativos hay un incremento importante en el área dedicada a cultivos anuales, ¿sí? Desde un 20 a un 22% en el caso de Argentina y en el caso de Brasil hasta alcanzar alrededor de un 23%. No, aquí no es... Sí, ok. Luego venimos con Paraguay y Bolivia. Ok, Paraguay y Bolivia, en donde aquí era, sí, Argentina y Brasil, ok, Paraguay y Bolivia, donde hay tanto, aquí tal vez lo más relevante es que la superficie agrícola aumenta, pero la composición relativa no se mueve mucho, ¿verdad? De 21 a 23% en el caso de Brasil y de 20 a 22% en el caso de Argentina no es un cambio, digamos, muy sustancial, como sí lo es en los casos de Paraguay y de Bolivia, donde también hay un incremento en la superficie agrícola relevante. Y en el caso de Paraguay, por ejemplo, la superficie dedicada a cultivos pasa del 12, 15 hasta 18% entre el 90 y el 2009. Y en el caso de Bolivia se duplica entre el 90 y el 2009. Y finalmente, los casos de Chile y Uruguay, en donde la proporción de superficie agrícola se mantiene bastante estable, pero se reduce, pero se incrementa la superficie forestal, pasando de un 5% en el 90 hasta alrededor de un 10% en el 2009, reflejando toda la importancia que ha adquirido el sector de plantaciones forestales en el país. Y de nuevo en el caso de Chile y Uruguay tampoco hay cambios sustanciales, digamos, la estructura de uso de la tierra dentro del sector agrícola se ha mantenido prácticamente muy estable, tal vez con un mayor incremento en los 2 países del área dedicada a pasturas. Perdón, del área dedicada a una reducción en el caso de Uruguay del área dedicada a pasturas por el incremento que tuvo la actividad de cultivos, también que pasa del 8 al 12%. Bueno, estos son datos de un estudio que había hecho la FAO a finales, en los años 90, sobre calidad de la tierra cultivable. Las barras verdes claras destacan cuál es la superficie de tierra potencialmente cultivable. Las barras verdes más oscuras, eso ajustado por el potencial de uso de esas tierras, ajustando, digamos, por la degradación y otros factores. Y finalmente, cuánto de la tierra potencialmente cultivable es en la actualidad utilizada. Y allí vemos diferencias apreciables por país. Si lo vemos en la parte de abajo, que es la que tenemos los indicadores en términos de porcentajes, se tiene, por ejemplo, que en el caso de Chile el hecho de que supere el 100% es porque hay tierras que están siendo irrigadas y tierras que
digamos que potencialmente no son cultivables, pero que por el hecho de tener riegos se están utilizando. Entonces, ese porcentaje de Chile marca una diferencia sustancial con el resto de países de la región. Por otro lado, en el caso de Uruguay, es el país con un porcentaje de tierra potencialmente productiva como porcentaje del total de la tierra disponible en el país. En términos de condición de degradación, hay 4 condiciones, porcentaje que no tiene ninguna condición de degradación: degradación moderada, ligera, severa y muy severa. Y también desde el punto de vista, digamos, de los países con un porcentaje entre severo y muy severo considerable, los 2 países que destacan allí son Bolivia y Brasil, mientras que Paraguay se ubica en el otro extremo, con casi un 70% de la tierra, digamos, sin ninguna condición de degradación considerable. Y el caso de Argentina, que es el que, considerando algún grado de degradación, es el que acumula los mayores porcentajes, con casi el 90%, o sea, casi el 90% de la tierra tiene algún grado de degradación, muy importante, sobre todo en términos de moderado y ligero. Otro tema al que Rafa se refirió es el que tiene que ver con los cambios en la composición que se ha dado dentro del sector en la región, y esto en el caso del sur es muy relevante. Empecemos viendo los 10 principales cultivos de cada país, y con el caso de Chile, en todos los países el principal cultivo es la soya, y también con importancia significativa del trigo, del maíz y de la caña de azúcar, ¿verdad? Y esto se repite, el caso de la caña de azúcar en los países que tienen condiciones más tropicales, como Paraguay, Bolivia y Brasil. Y en los otros países más de clima templado, igual Brasil con soya y maíz, Uruguay con soya y trigo, y Argentina soya, trigo y maíz. Eso es en el 2009 los 10 cultivos más importantes. Ahora, ¿cómo ha evolucionado entre el 90 y el 2010 y el 2009, perdón, el uso de la tierra? Y vemos que los 10 productos con mayor incremento de área en todos los países han sido la soya. También ha sido importante el incremento en maíz, el incremento en trigo. En el caso de Uruguay destaca el incremento en arroz, y en menor medida en otros países también, el arroz en Paraguay, en Bolivia y en Argentina. Y esto desde el punto de vista de los cultivos que se han expandido más en área. Ahora, ¿a costa de qué cultivos? ¿Cuáles son los cultivos, digamos, en los que se ha reducido más el área? Uno de los casos más importantes es el del algodón. O sea, el caso de Paraguay es tal vez el caso más importante, y eso ha tenido muchas implicaciones también en términos de la evolución del sector textil en el caso de Paraguay. Bueno, en Paraguay y en Brasil son los cultivos que reducen más su área, y también en Argentina en alguna medida. Ahora, es interesante ver, por ejemplo, que el Chile dejó digamos, por su política de apertura, el sector que se vio más afectado fue el sector de producción de trigo, los cereales en general, y es el sector, digamos, que se reduce, y también la producción de remolacha azucarera. Ahora,
me interesaba destacar los casos también de arroz, porque arroz es un cultivo que se deja de producir en algunos países y se incrementa en otros, sobre todo en el caso de Uruguay. Okay, bueno, aquí estamos ya terminando. Aquí tenemos para cada cultivo el cuánto del incremento de área se da en cada país, ya no viéndolo desde el punto de vista de los países, sino desde el punto de vista de los cultivos. Entonces, en el caso de maíz, la mayor parte de incremento se da en Brasil, en Argentina y en Paraguay. Aquí tenemos cereales. En el caso del trigo hay un reacomodo desde Argentina hacia Uruguay. En el caso del arroz, de Brasil a Uruguay, en todos los países se reduce la producción, el área destinada a la producción de avena. Y para concluir la presentación, algunas consideraciones generales. Alto potencial de expansión del sector, ya ha sido destacado, buen desempeño del sector tanto desde el punto de vista del PIB como de las exportaciones, con las precauciones de la evidencia, digamos, del impacto que tuvo la crisis en el 2009 y que podría eventualmente manifestarse en una próxima recesión o de situación de recesión que reduzca la demanda por este tipo de productos que son muy sensibles a las condiciones del mercado. Diferencias apreciables en la naturaleza de los mercados de trabajo agrícolas y rurales, con implicaciones por lo tanto diferentes en términos de la relevancia de diferentes tipos de políticas públicas. Y un tema que no traté acá por razones de tiempo es el tema de los impactos ambientales por cambio de uso del suelo. En la región hay evidencias de dos cambios de uso del suelo que son relevantes. Uno, el cambio de uso del suelo por cambio en precios relativos de los productos agrícolas. Hay un estudio que se hizo de las pampas argentinas donde se demuestra que el incremento en el precio de los cereales durante los años, desde los años 90, digamos, más hacia adelante, que incrementó la rentabilidad de los cereales versus la rentabilidad de la producción de carne. Entonces, el uso del suelo cambió de pasturas a ciclos de rotación de maíz con trigo o sea, a ciclos de rotación, y eso incrementó la frecuencia en el número de inundaciones, básicamente porque las pasturas tienen la capacidad, el tipo de pastura que tiene la capacidad para retener el agua a mayores profundidades. En cambio, con la rotación de cultivos, el nivel freático es menor, hay más evapotranspiración, y por lo tanto eso puede llegar al caso en el que el agua somera, digamos, pueda en una situación de lluvia causar mayores inundaciones. Entonces, ahí está el caso de cambios en uso de la tierra que tienen implicaciones ambientales por cambios derivados de cambios en precios relativos, y el otro es el cambio en uso de la tierra por cambio en condiciones hidrometeorológicas, ¿verdad? En alguna zona ahora llueve más, a lo mejor, entonces, bueno, hay más condiciones para producir determinados tipos de cultivos, pero no necesariamente los suelos tienen las condiciones para la producción, o hay más lluvia en promedio, pero también hay, con el tema del cambio climático, mayor frecuencia de eventos extremos, ¿verdad? Entonces eso también digamos que sería una adaptación espontánea, no guiada por políticas, que es importante considerar, y allí más en función de políticas sobre uso de la tierra, como pueden ser las políticas de ordenamiento territorial. Aquí termino. Muchas gracias.
Tenemos unos 20 minutos para hacer un intercambio, un diálogo con preguntas y respuestas. Sí, adelante. No sé si yo he tratado de... Hola. No sé si fue tratado en el estudio o si había datos para hacerlo sobre un fenómeno relativamente reciente que es la adquisición o arriendo de tierra por parte de algunos países que buscan ocupación para su gente, ir a una cierta política de seguridad alimentaria, como es el caso de China, por ejemplo, en su intervención en África, y aparentemente también se estaría dando el fenómeno en algunos países de América. Desconozco lo que pasa en Centroamérica, el Caribe, etcétera. No sé si eso fue contemplado y si hay elementos para definirlo y si pudiera anotarse como amenazas, oportunidades para la agricultura de América Latina y los otros países que ustedes tomaron en cuenta, ¿no? No sé si queda clara mi interrogante o comentario, digamos. Tomamos algunas preguntas y después tratamos de contestarlas. ¿Sí? Tenía una pregunta y dos pequeños comentarios. Primero, en los 9 países del informe, si en esos 9 países está incluido Uruguay. ¿Sí? Bien, y después los comentarios sobre la tasa de participación entre hombres y mujeres. Bueno, un tema que sea un poco en nuestro país es que cuando uno lo ve así, parece que la mujer fue mucho menor, pero en nuestro caso a veces no queda tan reflejado en las estadísticas la participación de la mujer, por lo que es ese rol familia productivo, y bueno, ese es un tema que a veces las estadísticas dejan a las mujeres un poco invisibles. Otro tema también viene de la mano de la pobreza urbana y rural. Cuando uno compara los números en frío, obviamente se ve que la rural ha disminuido. Tal vez un tema importante a estudiar sería cuál ha sido la transferencia un poco de la rural a la urbana, porque cuando uno recorre los cinturones de la ciudad encuentra ex trabajadores rurales que dejaron todo y se vinieron al cinturón de la ciudad sin oportunidades y sin empleo, lo cual también usted lo comentaba. Pero entonces, esa transferencia de pobreza, ¿cuánto implica y cómo repercute en las estadísticas? Gracias. Buenos días. La opinión que han transmitido ustedes, por lo menos Adrián Rodríguez, respecto a la primarización de la producción. Si nosotros vemos en los últimos años la modificación que ha habido en los términos de intercambio a favor de los países productores de alimentos, y sobre todo vemos hacia adelante una tendencia positiva en mantener esa línea de demanda, ¿por qué habríamos de preocuparnos, en el caso nuestro, productores de alimentos, donde somos realmente competitivos y fuertes, por qué deberíamos preocuparnos en esa primarización? No hay ninguna otra. Bueno, sobre la primera pregunta, sobre la adquisición de tierras, sí se toca en el informe, donde en el mercado de tierras ha habido dos tendencias. Con la expansión de la agricultura comercial en gran escala, ha habido un proceso de desplazamiento, digamos, de arriendo de tierras sobre todo a pequeños productores, donde
Eso tiene implicaciones más de tipo social y cultural importante, donde los impactos de eso no han sido totalmente estudiados. El otro fenómeno sí que se está dando y que también se recoge en el informe es el que usted mencionaba, de tanto países que son altamente dependientes del abastecimiento externo para su seguridad alimentaria, como de grandes transnacionales que están también tratando de asegurarse su abastecimiento, su oferta de alimentos. Es un fenómeno que se ha dado fundamentalmente en África, pero que también tiene evidencias de algunas de presencia, digamos, en el caso de América Latina, pero también ha habido, en el caso de América Latina, la reacción de gobiernos de tratar de regular esos procesos. En estos momentos en Argentina hay una discusión, una legislación para tratar de regular la adquisición privada, la extranjera de tierras, y en el caso de Brasil también ha habido algunas indicaciones. Donde en el proceso se está viendo un cierto cambio. Antes era tratar de comprar las tierras para producir, asegurarse su provisión de productos primarios, con las implicaciones importantes de que ese tipo de producción que normalmente participaba en los flujos de comercio internacional tiene el riesgo de salirse de los flujos de comercio internacional y convertirse en un comercio intrafirma, y entonces eso tiene implicaciones en términos de seguridad alimentaria. Pero ha ido dando un cambio a establecer parcerías o asociaciones comerciales entre empresas de determinados países con empresas locales para lograr el mismo fin, pero sin necesidad de tener que pasar por la adquisición de tierras. En estos momentos en Argentina China está teniendo, digamos, unos acuerdos importantes para hacer esos joint ventures para producir soya fundamentalmente, y en el caso de Brasil también se ha mostrado digamos la presencia de este tipo de operaciones. Antes de pasar la palabra a Adrián para contestar la segunda pregunta, voy a referirme brevemente al término de la preocupación por la primarización. Una de las preocupaciones por la primarización es que mucho lo que se está dando en el comercio exterior ahora, sobre todo las compras, por ejemplo, de China, es que tiende a adquirir productos primarios sin transformar. Cuando todos nuestros países hayamos estado estableciendo políticas tendientes a favorecer la incorporación de valor en los procesos productivos, en las cadenas productivas, exportar productos con mayor valor agregado, resulta que hay una tendencia aparentemente de querer importar el producto primario para ser transformado en los países importadores. Y entonces es una tendencia digamos que puede ser preocupante en términos de que se está sacrificando la posibilidad de incorporar valor a nivel local, además de preocupaciones por la extensión de este tipo de cultivos, de casi monocultivos, etcétera, que tiene implicaciones más de tipo ambiental que implicaciones específicamente económicas.
Ok, gracias. Bueno, tal vez agregar sobre el tema de la adquisición de tierras. La FAO ha estado trabajando ese tema en la oficina regional en Santiago. Ellos concluyeron recientemente varios estudios en América Latina y un fenómeno que también destaca es el que es relevante, es más la adquisición entre los países de la región. Entonces es la inversión, por ejemplo, chilena en Perú y en Argentina, o la inversión brasileña en Paraguay. Ese es un fenómeno que al menos en lo que ellos estudiaron es muy relevante, y en algunos países eso es más relevante que la inversión digamos, extranjera extrarregional. Y hay otro tema, es un tema que se conversa más, digamos que hay evidencia de que es un problema en el caso de los países de Centroamérica, y es el caso del lavado de dinero en el sector agrícola. Eso es un tema muy complejo, pero yo creo que es necesario reconocer y relevarlo, ¿verdad? Pero es un tema que evidentemente es muy difícil de tratar. Coincido plenamente con los comentarios sobre el tema de la mujer, el tema de la invisibilización. El ICA en los años 90 trabajó ese tema, y tengo entendido que ahora hay de nuevo un interés de retomar el tema de mujer rural, lo mismo que en la FAO, conjuntamente con la CEPAL, y el tema de la transferencia de la pobreza de las zonas rurales a las zonas urbanas. No conozco las especificidades del caso de Uruguay, pero sería una buena, digamos, explicación del fenómeno que se ha dado. Ahora, en el caso de la reprimarización, además de lo que decía Rafael, la CEPAL ha venido dándole mucho énfasis a este tema, y explícitamente no es que no debamos promover la exportación o la producción de esos productos en los que tenemos ventajas comparativas. O sea, tenemos los recursos, tenemos el conocimiento, tenemos las condiciones climáticas para producirlo. Entonces, de lo que se trata no es de desincentivar o no incentivar este tipo de producción. De lo que se trata es de cómo aprovechar estas coyunturas para diversificar la economía. Y en eso un referente importante es países que tienen una estructura, una base de recursos naturales, digamos, parecida a los de la región, como puede ser Australia y Nueva Zelanda, digamos, que a pesar, digamos, de que siguen siendo potencias agroexportadoras, han podido desarrollar, promover procesos de cambio estructural, de manera que cuando uno ve la importancia de las actividades más de valor agregado, ya no solo dentro del sector, sino también de la economía como un todo, son economías mucho más diversificadas, ¿verdad? Entonces hay un proceso de cambio estructural que no implica renunciar a las ventajas comparativas, pero que se desarrollan otros sectores, y en eso, digamos, el uso de las rentas extraordinarias, si es que queremos llamarlo así, es un tema relevante. Es un tema que tiene que ver con la gobernabilidad de los recursos naturales, fundamentalmente, y ese es un tema que también en la CEPAL se está trabajando. Otro es el caso de los países nórdicos, ¿verdad? Que han logrado, que también tienen una base de recursos naturales forestales muy importante, pero también han logrado a partir de eso lograr diversificaciones importantes en su estructura productiva. Entonces, el punto es ese, fundamentalmente, es cómo aprovechar estos procesos de mejora en los términos de intercambio, para a partir de ello promover procesos de cambio estructural, digamos, que hagan las economías digamos, más resilientes, ¿verdad? Porque luego viene el ciclo bajo de los precios de las materias primas, de deterioro en los términos de intercambio. Bueno, entonces volvemos a la misma situación de vulnerabilidad que es típica de economías muy especializadas en productos básicos. Pero ese es fundamentalmente el mensaje. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, le agradecemos su participación. Esperamos que
haber contribuido con un poco de información sobre la realidad de nuestros sectores agrícolas y rural. Y como les decía, aquí hay al principio aquí hay unos disquetes con el informe conjunto y la base de datos estadística, y en la página web también de las 3 agencias FAO y CEPAL se puede encontrar este y los anteriores 2 informes. Muchas gracias.